Hola, bienvenidas y bienvenidos a este séptimo webinar sobre los requisitos del estándar ISO 50001-2018. Mi nombre es Lázaro Flores Díaz y los acompañaré a lo largo de las 8 sesiones planificadas, que son una vez por semana. En este espacio, profesionales del tema nos expondrán los requisitos de la cláusula de evaluación del desempeño, por lo que dentro del ciclo de mejora continua nos encontramos ya en la parte de verificación. En esta sección se conocerán los requisitos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del sistema de gestión de energía, auditoría interna y revisión por la dirección. Comenzamos. Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a ver el punto 9.1 de la norma ISO 50001 en su versión 2018, el cual es el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y del propio sistema de gestión de la energía. Quisiera empezar la presentación haciendo una pregunta muy general. ¿Qué es lo que buscamos al implementar un sistema de gestión de la energía? Y yo creo, sin lugar a dudas, es justamente llegar a obtener un mejor desempeño energético con la implementación del mismo sistema. De manera gráfica, aquí podemos ver cómo un sistema ideal, partimos de una línea base y en la medida que nosotros vamos ejecutando nuestros planes de acción, que sin duda agrupados nos van a llevar a cumplir las diferentes metas energéticas, vamos a ir mejorando gradualmente nuestro desempeño energético. Y como nos muestra la gráfica, habrá momentos en los cuales el desempeño es mejor de lo planificado y sin duda también puede haber momentos en los cuales el desempeño es peor de lo planificado. De tal suerte de que este punto de la norma nos permite tener una metodología que de manera oportuna nos permita detectar estas desviaciones, tomar acciones y retomar nuevamente el camino que estamos buscando, ¿no? Para finalmente llegar a nuestro objetivo energético o a nuestros objetivos energéticos planteados desde un inicio. El seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético forma parte del ciclo de mejora continua del cual se sustenta el propio sistema de gestión de la energía. En este punto vamos a estar evaluando aquellas acciones que planificamos y que ya realizamos, ¿no? Así también como la conformidad que tenemos con respecto a los propios requisitos establecidos por la propia norma. La evaluación del desempeño energético sin duda tiene una gran dependencia y está relacionado con la planificación, con todos aquellos puntos que forman la planificación de nuestro sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir tomando los diferentes puntos que ya desarrollamos a efecto de ir realizando la evaluación. El no contar con alguno de ellos nos va a limitar a hacer la evaluación de manera adecuada. Pero si lo vemos es de manera natural. Primero planeamos los objetivos, las metas energéticas y los planes de acción que conforman las metas. Vamos a tomar muchos datos de la revisión energética que sin duda nos van a estar ayudando para desarrollar los indicadores de desempeño energético y la línea base. Y desde luego la propia planeación de la recolección de los datos energéticos va a ser lo que nos da la base y sustento para después hacer la verificación. ¿Qué nos dice este punto? Que nuestra organización debe ser capaz de determinar el desempeño energético que estamos obteniendo y desde luego también el desempeño que tenemos del propio sistema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 4 puntos. Número 1, las características claves del sistema. Ahorita vamos a ver cuáles son. Número 2, los métodos de supervisión, medición, análisis y su evaluación a fin de asegurar resultados válidos y que sean consistentes. La definición de cuándo y con qué frecuencia se realiza el monitoreo y la supervisión. Y por último, la definición de cuándo deberán ser analizados y evaluados los resultados obtenidos. ¿Qué son las características clave? Esto ya se vio desde el momento que estábamos planificando, pero nuevamente, de manera rápida. Las características clave de nuestro sistema son los planes de acción para alcanzar los objetivos y las metas de energía planificados. Sin duda, los indicadores de desempeño energético, la propia operación de los usos significativos de la energía y el consumo actual, la comparación del consumo actual contra los consumos planificados y o esperados. Este punto es tan importante que en la familia de normas ISO 50001 existe una norma en particular que es la 50015,
que justamente nos da los principios generales y nos da una guía para todas aquellas personas que quieran ahondar mucho en lo que es medición, verificación y análisis, ¿no? Pero en esta norma, nosotros contamos con 7 principios básicos que nos dan una medición confiable. Y estos términos son exactitud y gestión de la incertidumbre, transparencia y reproducibilidad en la propia medición, la administración de los datos y la planificación de las mismas, toma de mediciones, manejar la competencia del personal a cargo de la medición y la verificación. Habla acerca de tener una actitud de imparcialidad al realizar la medición, manejo confidencial o con la debida confidencialidad de los datos resultantes y desde luego el uso de los métodos apropiados a la hora de estar haciendo la medición y la verificación. Vuelvo a insistir, para toda aquella gente que está interesada en conocer a detalle, existe la norma 50.015, la cual nos puede servir de guía a la hora de estar haciendo medición y verificación dentro de nuestras organizaciones. Una de las preguntas que yo me topo de manera regular en las diferentes organizaciones es la siguiente: ¿es necesario calibrar todos los instrumentos y sensores en mi proceso? La respuesta es no, pero recordemos que el primer punto de principios de medición habla de exactitud y gestión de la incertidumbre. Luego, entonces, si no es necesario calibrar todos, ¿cuál es el principio o cuál es la guía que yo debo de utilizar para saber si calibro o no un sensor? Idealmente debiéramos de calibrar aquellos instrumentos que estén vinculados con las características clave. Ya vimos cuáles son las características clave, pero quiero agregar 2. 1, las variables relevantes que inciden en nuestros propios procesos. Luego vienen todas las que ya vimos: usos significativos de energía, los indicadores de desempeño energético, consumo energético y también cualquier otro parámetro que sea relevante para la propia organización. Si la organización define que de pronto, no sé, las horas de iluminación son relevantes para su consumo, bueno, entonces habrá que calibrar aquel instrumento, aquel sensor que nos vaya a dar justamente este parámetro, ¿no? Es recomendable contar con un calendario de calibración, sin duda. Lo que sí es mandatorio es conservar los registros correspondientes de calibración a efecto de garantizar la precisión del instrumento y la repetibilidad de la medición. Una vez obtenidos los resultados de la medición y monitoreo, es necesario llevar desde luego su análisis y evaluación. Hay que definir quién lo realiza, cómo se realiza, cuándo se realiza y con qué frecuencia. De pronto puede sonar esto muy burocrático. Lo cierto es de que ya la gran mayoría de nuestras organizaciones lo hacemos de manera regular. Es simplemente formalizar los procedimientos que ya tenemos. Ahora, la medición y el monitoreo pueden realizarse de manera manual, Si no contamos con sistemas automatizados, lo podemos hacer de manera manual o semiautomatizada. Pero está en nosotros determinar cómo queremos y vamos a hacer la medición y el monitoreo. Y cómo vamos a hacer el análisis y la evaluación de los mismos. Ahora, para la evaluación de los datos, esta la podemos llevar con una frecuencia predefinida distinta a la medición y el monitoreo. Pensemos, por ejemplo, en un horno, donde lo estamos monitoreando 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Ya? La evaluación de los datos, quizá lo hacemos una vez al día. Todas las mañanas a primera hora, quizá el operador responsable del horno va a hacer un análisis de los datos, pero se define una frecuencia que quizá sea distinta al propio monitoreo. O quizá hacemos el monitoreo una vez al día y hacemos el análisis una vez a la semana. Nuevamente, es la propia organización la que define las frecuencias de uno y otro. ¿Ya? Aquí una recomendación. La evaluación es recomendable que sea realizada de tiempo en tiempo por el propio equipo de gestión de la energía. ¿Por qué? Si de pronto haciendo la evaluación y análisis se desprende una desviación importante, que vamos a ver más adelante, puede entonces que se desprendan algunas acciones, las cuales son necesarias que el propio equipo de gestión de energía esté involucrado. Entonces, medición lo podemos hacer con una frecuencia mucho más rápida que la propia evaluación y el propio análisis de los datos.
¿Qué herramientas vamos a estar utilizando a la hora de estar haciendo la evaluación de las diferentes características clave? Para los objetivos, metas y planes de acción, los scorecards funcionan muy bien. Reitero, la organización puede tener definido uno o varios objetivos energéticos. Cada objetivo energético puede estar conformado por una o varias metas energéticas. Y cada meta energética, a su vez, va a estar conformada por varios planes de acción. Cada plan de acción, desde luego, va a tener su contribución única y propia en términos energéticos. Desde luego, también en términos económicos, ¿no? Entonces, el scorecard nos permite justamente, de una manera muy eficaz, resumir toda esta información, en la que estamos estableciendo cuánto estamos planeando obtener en términos energéticos de llevar a cabo esa mejora, ese plan de acción, cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a ejecutar, en cuánto tiempo lo va a ejecutar, quién lo va a revisar, cuánto nos va a costar y en cuánto tiempo lo va a recuperar la propia organización. Nuevamente, una recomendación. Es importante mencionar aquellos beneficios, no en términos energéticos, adicionales que puede brindar el propio plan de acción o la propia mejora energética. Por ejemplo, en términos de calidad de producto. Por ejemplo, en más confort para el propio empleado. Por ejemplo, en mejor optimización de los propios recursos de la empresa, no en términos distintos al energético. En fin, eso le da mucho más fortaleza a los propios planes de acción y al propio plan energético que estamos presentando. Para los indicadores de desempeño energético, que estos ya sabemos pueden ser simples o complejos. Pueden ser simples valores absolutos o pueden ser cocientes, expresados, por ejemplo, en kilojoule por tonelada producida o qué sé yo. Para estos, como son indicadores, pues obviamente las hojas de cálculo ofrecen una posibilidad infinita, tanto de gráficas como de presentación de los datos. Pensemos en que estamos comparando, no sé, el consumo de algún uso significativo de energía, de algún uso. Podemos presentar a manera de barras los datos e ir contabilizando mes a mes cuál es la diferencia. Una recomendación aquí, incorporemos una columna más y vayamos llamándole diferencia acumulada, en donde vamos a ir agrupando aquellos beneficios que hemos ido logrando consistentemente a lo largo del tiempo. Y después grafiquemos esto. Esta última gráfica nos permite identificar de manera muy rápida si es que hay un punto de inflexión, ya sea que vamos mejorando y de pronto perdimos los beneficios, o bien que de pronto estamos corrigiendo el camino y nuevamente retomamos hacia un mejor desempeño energético. De esta forma podemos ir viendo cuando hay un cambio de inflexión y tenemos que tener puntual atención en esos momentos, ¿no? Pero vuelvo a reinsistir, para indicadores de desempeño energético no hay como las hojas de cálculo. Para los usos o usos significativos de energía, podemos hacer una combinación de ambos. Es decir, para todo lo que son consumos podemos utilizar hojas de cálculo, y para toda la gestión de lo que está alrededor del UCE, entiéndase la realización de mantenimientos, la capacitación de los operadores a cargo del UCE, en fin, la supervisión de las competencias del propio personal, lo podemos hacer a través de scorecards, ¿no? ¿Qué pasa si, nosotros seguimos en la ejecución y estamos haciendo uso de nuestras herramientas que acabamos de presentar y tal? Encontramos una desviación. ¿Qué dice la norma que tenemos que hacer? Bueno, pues obviamente, primero estamos obligados a identificar de manera oportuna cualquier desviación. Ya vimos algunas de las herramientas, algunas ideas que nos permitirían justamente una detección oportuna de ello, ¿no? Necesitamos tomar las acciones correctivas correspondientes a fin de retomar el curso energético planificado, ¿no? Y en el caso de ser una desviación significativa, generar y retener la información que respalde tanto la identificación de la desviación de manera oportuna como las acciones correctivas ejecutadas. Ahora, ¿qué es una desviación significativa? Desde luego es una desviación importante, pero ¿qué le da esa significancia? ¿Cuáles son los criterios que le dan esa significancia? Es la propia organización la que define qué va a ser una desviación significativa. Pensemos, por ejemplo, en un indicador de desempeño energético, en el cual por el volumen de producción, el tener una desviación de más o menos 2.5% ya implica en términos energéticos y económicos una desviación importante.
Entonces, para ese use, quizás sea ese mi criterio. Si yo llego a identificar que de mes a mes tengo un cambio igual o mayor al 2.5% con respecto al mes anterior, para mí es una desviación significativa. Y entonces no solamente tengo que tomar acciones correctivas, que desde luego eso se espera que hagamos, sino también generar y retener la información que respalde justamente estas acciones tomadas, ¿no? Recordemos, la norma ISO 50001, a diferencia de otras normas, nos exige estar mejorando continuamente nuestro desempeño energético. Luego, entonces, cualquier desviación a este objetivo máximo de la norma, tenemos que ser capaces de identificarlas de manera oportuna, así como de comprobar que tomamos las acciones correspondientes, ¿no? Por eso es de que es tan importante esta parte del punto 9.1. Recordemos también que la propia organización se mueve dentro de un entorno legal y un entorno corporativo. Tenemos que hacer siempre conciencia de que en nuestro ejecutar tenemos que estar cumpliendo con reglamentación, con leyes locales, municipales y sin duda también con lineamientos corporativos, de tal suerte de que estos lineamientos legales y corporativos inciden de manera transversal nuestro ejecutar, nuestras acciones. Y yo no puedo manejarme de manera unilateral, pasándome por alto las leyes que se aplican en mi país, en mi estado, en mi municipio, y tampoco pasándome por alto todos los lineamientos corporativos, ¿no? Entonces, número uno, tenemos que estar atentos a estar cumpliendo con ellos, y dos, revisando de manera regular, y por regular me refiero quizá una vez cada 6 meses, una vez al año, el listado de los requisitos, ya sean legales y los requisitos corporativos, y o cuando se identifique la entrada en vigor de algún requisito nuevo. ¿Para qué? Pues para evaluar justamente cómo está la organización a efectos de esos nuevos requerimientos que nos implica el nuevo requisito. En conclusión, el punto de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético nos brinda una herramienta sumamente eficaz para alcanzar los objetivos energéticos planificados mediante la evaluación continua y oportuna para conocer los beneficios acumulados a partir de nuestro sistema de gestión de la energía. Esto puede sonar como mucho de texto, pero lo cierto es de que yo se los voy a poner así. Todas nuestras organizaciones estamos haciendo acciones de mejora, acciones de ahorro, pero pocas organizaciones cuentan con la metodología de comprobar o de demostrar los beneficios acumulados a lo largo del tiempo. Y es ahí donde este punto de verificación nos ayuda potentemente para poder validar dónde estamos dentro de ese camino que nosotros previamente nos hemos planteado. También nos permite identificar factores críticos al cumplimiento o no de los objetivos y metas planificados y evaluar la efectividad de los recursos utilizados en la ejecución de los planes de acción. Nos permite, desde luego, cuantificar beneficios adicionales a los estrictamente relacionados con la energía. Y sin duda nos permite también generar aprendizajes que impulsen la mejora continua del propio sistema de gestión. Auditoría. La auditoría es un proceso sistemático, independiente, documentado. Nos permite obtener evidencias y evaluarlas de forma objetiva para determinar la extensión en la cual se cumplen los requisitos de esta. ¿A qué nos referimos? Es un proceso sistemático, es una metodología definida que facilita su realización y permite la comparación de los resultados obtenidos en distintas evaluaciones. Es un proceso independiente. Los auditores deben guiarse por los principios de auditorías y deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso con los resultados. Y documentado. La información documentada debe estar disponible para su evaluación con respecto a los criterios establecidos con el programa. La evaluación, la auditoría interna es una evaluación independiente de una o de todas las partes del sistema de gestión de la energía. Y aquí estamos validando si el sistema es efectivo y mejora el desempeño energético. Estamos validando que opere como debe
estamos validando que estén logrando los objetivos y cumplir con los objetivos de un estándar si es que se necesita una certificación. La auditoría interna es una parte esencial de la mejora continua. La meta de la auditoría interna. La meta de la auditoría interna es confirmar la eficacia del sistema, objetivos contra indicadores, mediante un análisis de información. Tenemos que verificar que cumple con los requisitos que se establecen e implementan para la gestión de la energía. Se da conformidad con los requisitos del estándar de la ISO 50001-2018 que se encuentra eficazmente implementado y mantenido. Con esto podemos tomar una decisión acerca del estado del sistema de gestión con respecto al propósito, implementación, efectividad y desempeño energético. El enfoque para el sistema de gestión de la energía es confirmar la integración del sistema de gestión de la energía en los procesos, mejorar el mejoramiento continuo del desempeño energético y el mejoramiento continuo del sistema de gestión de la energía. Esto es, a grosso modo, y lo que es el desempeño energético, el enfoque de desempeño energético, es mejorar, la mejoría en los indicadores de desempeño energético, verificar que el desempeño sea medido en función de una línea base, el cumplimiento a los objetivos, tenemos que verificarlo, tenemos que asegurar que las desviaciones significativas sean abordadas, determinar la efectividad de los planes de acción y tenemos que identificar las oportunidades de mejoramiento del desempeño energético. Los tipos de auditoría son 3 tipos de auditoría. Estos 3 tipos de auditoría, la primera parte es una auditoría interna, donde su misma empresa puede hacer esta auditoría basada en un checklist del sistema de gestión. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe tener? El segundo punto es una auditoría, segunda parte es una auditoría externa, en donde esta auditoría externa se puede realizar con un consultor energético o con alguna compañía asociada. Y la tercera parte de auditoría externa es un externo que no tiene nada que ver con la empresa o puede ser algún organismo certificador. El auditor, las principales características personales, y eso es una cantidad muy grande de características que debe tener, pero las principales son, algunas de estas, puede ser conducta ética, debe tener una presentación clara, el cuidado profesional, ser formal y cortés. Para el tema de competencias, se recomienda identificar las necesidades de capacitación para cada integrante del equipo auditor, incluyendo diplomados, especialidades, certificaciones o alguna necesidad que se identifique, Dentro del proceso de auditoría, el auditor no debe discutir, debe de explicar los problemas tan pronto ocurran, controlar el tiempo dedicado a la auditoría, y lo que nunca deben de hacer, entre algunas de las cosas, es encontrar fallos en los individuos, echar culpas, imponer alguna medida correctiva predeterminada, emitir juicios. Esas son algunas de las recomendaciones. Para la planeación de la auditoría se divide en 4 etapas. La planeación y preparación, ahí tenemos que definir los horarios. Se tiene que notificar a los auditores y a los auditados. Tenemos que tener lista la lista de verificación,
tenemos que tenerla preparada y preparar la agenda de cómo se va a estar llevando esta auditoría. Durante el desarrollo de la auditoría, tenemos que coordinar con el auditado todas las actividades que se van a estar realizando durante esta revisión, las entrevistas, las observaciones y los registros. Tenemos que ir documentando todo lo que se está revisando y tenemos que estar realizando algunas notas. Esas notas son de observaciones, tanto en piso o lo que se encuentra en temas ya documentados. Los resultados. En los resultados tenemos que mostrar los hallazgos que indican la conformidad o la no conformidad, y se tiene que hacer un informe de auditoría. Y en seguimiento, se tiene que dar seguimiento a las acciones correctivas. Ojo, nosotros no tenemos que imponer lo que se tiene que hacer como medida correctiva. Podemos acompañar a la planta, bueno, a su empresa, pero no podemos nosotros imponer alguna medida. Este es un ejemplo de cómo se pueden generar su plan de auditoría. En este ejemplo, vaya, se dividió en varias semanas, va a ser la revisión. Dividimos lo que es cada sección, en este caso, contexto, liderazgo, planeación, soporte, operaciones, evaluación de desempeño y mejora. Estamos dividiendo qué auditor va a ser el que va a hacer esa revisión. Y en la parte de abajo podemos ver un ejemplo de la agenda, ¿no? La agenda sí tenemos que tratar de llevarla lo más apegado posible a lo que se haya planeado, para que podamos cerrar en tiempo y forma. Durante la entrevista, se tiene que explicar al dueño del proceso qué es lo que se está realizando, qué es lo que se está revisando. La entrevista, debemos entrevistar a las personas que realizan las actividades. Tenemos que entrevistar a ambas partes, tanto a las personas que supervisan el proceso como a las personas que lo están realizando. Tenemos que revisar la documentación relevante. Tenemos que cumplir con la lista de verificación. Esta previa ya se tuvo que haber revisado y tiene que ir enfocada a lo que se está revisando en el sistema de gestión. Tenemos que considerar cualquier pista adicional llegar a un acuerdo sobre los hechos e informar de los hallazgos inmediatamente a la persona que estamos auditando. ¿Por qué? Para evitar en el cierre alguna confrontación o algún desacuerdo por parte del auditado. Algunas otras recomendaciones que se tienen que hacer es evitar preguntas que no lleven a ningún tipo de información útil. Verificar, algo muy importante es que tenemos que verificar toda la información que nos están proporcionando. Tenemos que coordinar y verificar con otros auditores. En algunas situaciones, algún auditor puede ver alguna situación que no lo estén reportando dentro de las actividades o dentro del sistema de gestión, y pueden ser, hallazgos tanto buenos como hallazgos, alguna no conformidad, Algo muy importante es el auditor debe ser calmado, debe ser diplomático, debe ser confiable, nunca hablar bajo, hablar claramente y muy cuidadosamente. Siempre tenemos que preguntar, observar y escuchar. Para los hallazgos hay dos tipos de hallazgos: un hallazgo positivo y las no conformidades. El hallazgo positivo son buenas prácticas que van de acuerdo a los requerimientos. Los registros deben demostrar eficiencia del sistema, se alcanzan los objetivos y se demuestra. Y las no conformidades, una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Y de esto puede ser tanto documental como operacional o efectividad.
En documental, vaya, el sistema no está documentado para cumplir con lo que debes. Algunas veces sí se realizan las actividades o se está cumpliendo con los puntos, pero no lo estamos documentando. Es lo que se tiene que revisar. En operación del sistema, a veces lo documentado contra lo operado no coincide y en efectividad del sistema, pues eso ya se va a verificar en el pobre desempeño o en el mejoramiento del desempeño. Cuando se levante una no conformidad, tenemos que describir en términos objetivos qué es lo que se está haciendo mal. Tenemos que hacer referencia al documento o al registro donde se encontró el incumplimiento a la norma. Tenemos que también identificar y colocar en dónde está mal. Tenemos que describir el área, en qué parte del documento, en qué parte del proceso o en qué parte del registro no está cumpliendo. Algo muy importante es la redacción de las no conformidades. Tenemos que describir en términos objetivos el criterio, la evidencia y muy importante, tenemos que colocar la referencia de lo que se le está penalizando. Tenemos que decir que está mal, hacer referencia al documento o registro donde se encontró el incumplimiento a la norma. Algo muy importante es, tenemos que escribir a qué punto de la norma se está refiriendo esta no conformidad. Tenemos que indicar el punto, cláusula. Debe ser tenemos que poner énfasis en el debe, deberá, tendrá, tiene, para hacer esa revisión. Las acciones correctivas, se tiene que identificar el problema, tomar acciones inmediatas. Se puede realizar un análisis causa-raíz, diagrama de espinas. Hay varios métodos en los cuales se pueden identificar los problemas y buscar posibles soluciones. Se desarrolla esa solución, se implementa, se mide el registro de los resultados y se revisa esa eficacia. Si esa eficacia no es muy buena, nuevamente tenemos que hacer un desarrollo de una solución, tenemos que volver a implementar y es el círculo de la mejora. Para el informe de la auditoría, tenemos que describir objetivos, alcances de la auditoría, tenemos que tener identificados quiénes son los auditores, quiénes son los auditados, tenemos que colocar fechas, lugares, los criterios de la auditoría es muy importante tenerlos claro, establecer los hallazgos tanto positivos como negativos. Esto es muy importante colocarlo. Describir deficiencias, observaciones que se realizaron y las conclusiones. Adicional, si no se cubrió alguna área, también tenemos que decirlo. Tenemos que tener todo documentado de los muestreos que se realizaron. Podemos hacer recomendaciones, pero no podemos indicarles qué es lo que tienen que hacer. Algo muy importante es la declaración de confidencialidad, ser fácil de leer y entender. En una auditoría esta parte de la confidencialidad es muy importante. Y bueno, para tener una verificación exitosa, un cierre de auditoría, la verificación tiene que ser exitosa. Previamente a un cierre de la auditoría, el auditado tiene que estar consciente de lo que se encontró, sean hallazgos positivos o no conformidades. Y de igual manera se recomienda que a los líderes de la empresa se les haga mención de cómo se ha ido desarrollando la auditoría y se les vaya dando a veces avances de cómo se ha estado desarrollando, y de su posible resultado. Y los resultados de la auditoría, pues se reportan en la revisión, a la dirección. Para los factores de éxito, se pueden replicar sistemas que ya sean efectivos en las medidas correctivas, si es que ya se cuenta con alguno. Si es que tienen alguna empresa
asociada o tengan posibilidad de encontrar algunas acciones, actividades que ya sean efectivas, también se pueden adoptar a esas buenas prácticas e implementarlas para ir mejorando. La revisión de causa raíz debe ser exhaustivo y apropiado. El seguimiento a las acciones correctivas para asegurar la resolución oportuna de estos problemas. 9.3. Revisión por la dirección. Esta cláusula de revisión por la dirección es una de las cláusulas que ha tenido un mayor cambio en esta versión de ISO 50001 en su versión 2018. ¿Qué nos pide? Bueno, lo que nos pide en pocas palabras es que la alta dirección revise el sistema de gestión de la organización a intervalos planificados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se asegure de su continua idoneidad, adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica de la organización. Esta revisión por la dirección, si nosotros lo vemos en el estándar, tiene 3 secciones, pero aquí lo vamos a ver corridas para que nos demos una mayor idea de en qué consiste realmente la revisión por la dirección. La revisión por la dirección debe tener como entradas información relevante con el sistema. Por ejemplo, las cuestiones externas e internas, que nos las marcamos en las cláusulas del contexto, los riesgos y las oportunidades durante la planeación del sistema, pero sobre todo información sobre el desempeño y las tendencias. Este tema de tendencias es sumamente importante, porque nosotros solamente presentamos resultados de desempeño, pues la alta dirección no se da cuenta ni va a tener una idea de cómo va la organización en ese momento. Y de lo que se trata la revisión por la dirección es que la alta dirección se dé cuenta de la realidad. Ahora, esta revisión por la dirección debe de incluir temas relacionados con el desempeño energético y el estado de los planes de acción. Bueno, seguramente pensarán ustedes, pues los planes de acción vienen en la sección de objetivos y metas energéticas. Así es, efectivamente, pero no solo ahí. El estándar tiene cláusulas plagadas de la palabra planeación. Todas esas cláusulas donde aparezca la palabra planeación nos implica un plan de acción, y ese plan de acción debe de estar incluido dentro de la revisión por la dirección. Ahora, la revisión por la dirección es un proceso. Por lo tanto, tiene entradas, tiene una transformación y tiene una salida. ¿Cuál es esa la transformación? La transformación es el análisis de la información que hace la alta dirección, y la salida son las decisiones. Esas decisiones son y deben ser relevantes, que impulsen la mejora del desempeño, la asignación de los recursos y, sobre todo, el redireccionamiento del sistema de gestión de la energía. Y aquí vamos a traer a uno de los cuentistas clásicos, a Christian Andersen. Christian Andersen nos va a ayudar durante todo este proceso de la revisión por la dirección. Pues vamos a ver el traje nuevo del emperador, en el que no queremos ver las cosas. Vamos a ver al abeto, en el que siempre está pensando en lo mejor. Vamos a traer a la cerillera, en que se acaba sus recursos y no tiene para seguir adelante. Pero mejor vamos a tomar el estándar como realmente como es, ayudándonos de este cuentista. ¿Cuáles son los tips y los puntos claves? Aquí tenemos 4 puntos claves. Estos 4 puntos claves son opiniones propias de doctores en ingeniería. No tiene que ver con nadie más. La primera, debe de tener 5 Cs. ¿Qué quiere decir 5 Cs? Concreta, concisa, clara, corta y clave. Debe de evitar contaminación visual y exceso de información. ¿Qué quiere decir contaminación visual? Exceso de gráficas, ¿sí? Exceso de imágenes, que ni siquiera la alta dirección alcanza a ver. Ese es el primer tip y punto clave. El segundo, no debe de ser técnica, no debe ser tan técnica, porque pudiera extraer efectos no deseados. Podríamos hacer sentir
a la alta dirección mal porque nosotros somos los especialistas y ellos no entienden lo que nosotros entendemos. Efectivamente, ellos no entienden lo que nosotros entendemos, porque los gestores y los técnicos somos nosotros. Ellos son la alta dirección y sus preocupaciones son distintas. Ahora, de preferencia, debería realizarse en forma separada con otros sistemas de gestión implementados en la organización. 9001, 14000, 22000, IATF, etc. ¿Por qué de manera separada? Porque pierde profundidad, pierde enfoque. Sobre todo porque este estándar es un estándar altamente técnico, que tiene una gran cantidad de cálculos y que tiene complicaciones inclusive para nosotros. También, otra recomendación incluida dentro de este segundo punto es que evitar que se realice en partes. ¿Qué quiere decir? En enero, las cláusulas del contexto. En febrero, el liderazgo. En marzo, la planeación. En abril, los recursos. En mayo, la operación. En junio, la verificación. Y en diciembre, la mejora. Para entonces ya se nos olvidó. Entonces, aunque cumple con el requisito, es mejor que lo hagamos todo junto para poder vincular e identificar las interacciones que hay entre las diferentes cláusulas y así permitirnos el gusto de que la alta dirección entienda nuestro trabajo y entienda lo que estamos haciendo. El tercero es, hay que vincularlo con la planeación estratégica, recordando que ISO 50001 es un estándar que para muchos de nosotros es simplemente un sistema de gestión de energía, pero desde mi punto de vista es un sistema de costos disfrazado en energía. Y la última, mientras menos palabras se utilicen en las decisiones tomadas, las personas que van a ejecutar esas acciones las entenderán más fácil. Finalmente puede ser que digamos, bueno, ¿y cuál fue la decisión? Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para evitar esas complicaciones, mientras menos palabras, es mejor. Estos tips o estos puntos que ponemos de aquí en adelante son las principales no conformidades identificadas en la revisión por la dirección. Nosotros, como equipo de energía y como gestores energéticos, una de las cosas que nos preocupa es si realmente estamos haciendo bien las cosas, si realmente nuestra información fue clara. Entonces, aquí, estos listados de no conformidades es el listado que normalmente encuentran los auditores de casa certificadora en las auditorías a la revisión por la dirección. El primer punto. El requisito es, como entrada, el estado de acciones de revisiones por la dirección previas, no solo de la anterior. El estándar dice previas. ¿Qué quiere decir previas? De la anterior a la anterior. De todas las revisiones por las direcciones que tengamos. El segundo punto es que incluye el contexto. Incluye las partes externas e internas, pero no incluye los cambios. El requisito es que se incluyan los cambios de las cuestiones externas e internas también. Así como también estamos hablando de los principales hallazgos de auditoría. También vemos que otro de los requisitos son los cambios respecto a otros. Otra no conformidad que es frecuente es que incluye información sobre el desempeño, pero no incluye tendencias. De la misma manera, como mencionábamos anteriormente, es importante que nosotros demos a conocer tendencias. Tampoco incluye oportunidades de mejora referidas a las competencias de las personas. En este punto no es muy claro el estándar. ¿A qué competencia se refiere? De las personas que trabajan bajo el control de la organización y que pudieran afectar al desempeño energético y el sistema de gestión. ¿De quién estamos hablando? De las competencias del equipo de energía, de las competencias del personal asociado a los usos significativos de energía, de las competencias de los auditores internos, de las competencias inclusive de la alta dirección para la toma de decisión. Otra
no conformidad frecuente en la revisión por la dirección es que no tiene todas las fuentes de oportunidades de mejora. Recordemos que las fuentes de oportunidad de mejora es la revisión energética, los buzones, los procesos internos de comunicación, las acciones activas, el análisis de riesgos, las condiciones del contexto. Entonces, debemos de hacer un barrido y asegurarnos que todas las oportunidades de mejora, todas las fuentes que den oportunidades de mejora estén consideradas en esta revisión por dirección. Lo que vamos a hacer es presentar el menú de oportunidades. ¿A quién? A la alta dirección, quien es finalmente el que va a tomar la decisión. Otro de los puntos es que no incluye el desempeño energético real de la organización. Y aquí entramos en un tema controversial. En un tema controversial propio del mismo estándar. Y que para la alta dirección tampoco es clara, que sería la diferencia entre índice energético e indicador de desempeño energético. El desempeño energético se mide con indicadores de desempeño, no se mide con índices. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el indicador de desempeño energético se ve ajustado por variables relevantes y por variables estáticas, y el índice energético no. Otra de las principales no conformidades es que no incluye las mejoras del desempeño de una manera cuantificada, basada ya sea en mediciones o cálculos. Y es aquí donde nos ayuda ampliamente la cláusula de diseño. Otro de los problemas o de las no conformidades es que solamente incluye planes de acción para el logro de objetivos y metas, pero no incluye planes de acción que están incluidas y plagadas en el estándar, como por ejemplo riesgos y oportunidades, contexto, partes interesadas, requisitos legales y otros requisitos, recopilación de datos de energía, control de procesos, etc. Esa es otra no conformidad frecuente. No conformidades frecuentes identificadas con las salidas o con las decisiones es que no define cuáles de todas las oportunidades que se presentaron son las que se van a implementar en el siguiente periodo. Simplemente dice, aceptadas, sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles de todas las oportunidades? Entonces, es importante que nosotros desde la presentación de la información prioricemos y cuantifiquemos esas oportunidades, no solamente un menú, que también le pongamos el precio. Otro de los problemas es que no se integra, no se ve cómo se va a integrar con el sistema de gestión y con la estrategia del negocio, con los procesos, con todos los procesos del negocio, con el de compras, con el de ventas, con el de logística, con el de recursos humanos, con el de finanzas, con el de ambiente. Otro problema es que dice, sí, vamos a asignar recursos, pero esa asignación de recursos es confusa. Muchas veces solo menciona recursos financieros, pero no menciona recursos tecnológicos y mucho menos humanos. Y este tema de los recursos humanos es un problema en el sistema de gestión, porque compite entre las iniciativas, compite entre las actividades. Y muchos proyectos que no se llevan a cabo y muchas decisiones de la revisión por la dirección que quedan en el olvido es precisamente por la falta de recursos humanos. Respecto a los indicadores de desempeño y a la línea base, como son temas altamente técnicos, la alta dirección evade el tema. Entonces, faltan estas decisiones, porque para ellos es decir lo mismo que se mantienen o no se mantienen, que se cambian o no se cambian, porque finalmente puede ser que no le entiendan. Entonces, todo este problema nosotros lo podemos evitar con anterioridad. También puede ser que se presente el problema que no hay acciones decididas respecto a qué se va a hacer en el caso de que algún elemento del sistema no cumpla. Por ejemplo, que no se cumplan los objetivos, que no se cumplan las metas, que la política no sea adecuada, que no hay una buena interacción con el negocio, que no se ven los beneficios, que realmente no se ven los beneficios esperados.
Y otra no conformidad frecuente es que no haya conclusión respecto a la mejora de competencia, ni a la toma de conciencia, ni comunicación. Es un tema que frecuentemente no está en la minuta de la revisión por la dirección. Bueno, muy bien. Ya me planteaste 1001 problemas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues aquí lo que tenemos que hacer es gestionar los riesgos y aprovechar las oportunidades. Tengamos en cuenta que la revisión por la dirección, si nosotros decidimos que va a ser en abonos cortos, en pagos accesibles, es decir, fraccionada, pues está bien. Si queremos, o si la organización dice que debe de ser integrada con otro sistema de gestión, pues está bien. Pero estos son riesgos también, ¿sí? Entonces, también podemos hacer uso de la estrategia de gestión de riesgos de la ISO 31000. ¿Y qué podemos hacer? Aquí tenemos 5 puntos. El primero, comunicar con anticipación la fecha de realización de la revisión por la dirección e incluirlo en el plan de trabajo del sistema de gestión de energía. Como es un tema complejo y en el que muchas veces están involucrados simplemente los miembros del equipo de energía, las demás personas del staff pueden llegar a evadirla. Pero si nosotros se la decimos con tiempo, es más seguro que contemos con su participación. La segunda manera de gestionar el riesgo es preparar una lista checable y asegurarnos que todos y cada uno de los puntos, tanto entradas como salidas, estén en la revisión por la dirección. Ahora, el tercer punto. Recordemos que ISO 50000 es un estándar altamente técnico y también tiene una parte administrativa. Al no tener una integración entre la parte técnica y la parte administrativa, puede ser no clara, ¿sí? Incluso para la alta dirección y para los colaboradores. Para ello, lo que vamos a hacer es preparar la información con anticipación, por lo menos con 2 semanas de anticipación, y poner la información disponible para consulta y aclaración de dudas. Si podemos hacer una reunión previa a la revisión por la dirección para aclarar dudas, como un ensayo, sería lo mejor. Y el último punto, aplicar la fórmula mágica que arrogancia es igual a ego menos humildad. Nosotros como gestores muchas veces tenemos mucho ego, porque conocemos un estándar que no mucha gente conoce. Y empezamos con cálculos, y empezamos con disertaciones, y con pláticas un poquito subidas de complejidad. Entonces es ahí donde nos entra la humildad. Y debemos de tratar que nuestra arrogancia sea cero. Eso no quiere decir que no tengamos ego. Claro, tenemos un trabajo muy importante y estamos participando en un sistema de gestión y somos los responsables de presentar esa información a la alta dirección durante la revisión por la dirección. Toda una gran tarea. En conclusión, aquí tenemos a Christian Andersen y tenemos a sus personajes. La revisión por la dirección no es una historia de cuento, es una historia medular y relevante para la toma de decisión. Nosotros debemos presentarla de la mejor manera porque de la decisión que se tome se va a facilitar también nuestro trabajo y nuestros resultados para el siguiente periodo. ¿Y a quién no? ¿A quién no le gusta que su trabajo tenga buenos resultados? Yo creo que a todos nosotros, por lo menos a mí sí. Bien. La revisión por la dirección es el momento clave para atraer la atención de la alta dirección, obtener recursos, una actitud positiva y que nos apoye él y todos aquellos colaboradores que no estén directamente involucrados en el equipo de energía. Es el momento de presentar los resultados obtenidos y los resultados no obtenidos. ¿En qué fallamos? ¿Qué pudo haber estado mejor? ¿Sí? Y evitar que se presente el traje nuevo del emperador. Es el momento en que se evalúa a la organización, al desempeño y al desempeño del sistema de gestión. No se está evaluando al equipo de energía, no nos están evaluando a nosotros. No es una entrevista de trabajo, no es un examen recepcional, son los resultados de la organización. Es el momento en que el equipo de energía muestre objetiva e imparcialmente sus resultados y obtenga recursos para mantener y mejorar el desempeño. Realmente, la revisión por la dirección es el momento de la verdad.
Para cerrar, en requisitos anteriores ya se determinó el desempeño energético que puede contar mi organización. Se establecieron mecanismos para la recopilación de datos de energía y se establecieron indicadores de desempeño energético, así como sus respectivas líneas de base energéticas ya normalizadas y que nos permiten estimar o indicar diferentes tipos de escenarios. No hay que olvidar que, para tener resultados válidos, validados y que muestren la mejora del desempeño energético, es necesario la confiabilidad de los datos y conservar la información documentada de todos los procesos, herramientas y criterios que se tomaron en cuenta. Un elemento que no hay que perder de vista es sobre los requisitos legales, que para este punto hay que mostrar su cumplimiento. La auditoría interna es el último requisito de esta sección, por lo que es necesario establecer un equipo independiente dedicado a la evaluación de la conformidad con respecto a los requisitos de la ISO 50001 y las acciones de gestión establecidas por la propia organización. Para lograr esta evaluación y que sea confiable, se recomienda seguir los principios establecidos en la ISO 19011. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y buena tarde. Gestionar la energía trae bienestar. Gestionar la energía trae bienestar y es un gran gusto y un honor haber estado con ustedes y participar en este proyecto de CENER y CONUR. Muchas gracias.